Phonetics for Dummies. Fonética para torpes. Este es un vídeo de fonética. No os preocupéis que solamente vamos a ver 4 cositas básicas que nos pueden venir muy bien. Lo primero de todo sería empezar por qué es esto de la fonética y sobre todo, ¿realmente esto me va a servir de utilidad? Pues a lo largo del vídeo veréis que sí, pero eso sí, nos lo vamos a tomar con un poquito de humor. Lo primero que vamos a empezar es que cuando hablamos de fonética van a aparecer estas dos símbolos fonéticos. Y vamos a poner un ejemplo. A veces nos encontramos con estos simbolitos y decimos, ¿pero esto qué es? ¿Egipcio? Porque esto no se entiende. Y esa es una de las gracias que tiene la fonética. Son simbolitos y van a ser súper útiles para aprender a pronunciar correctamente. No os preocupéis, que lo vamos a ir descubriendo a lo largo del vídeo. Lo más importante de la fonética es saber que cada uno de esos símbolos representa un sonido. Y aquí no vamos a tener trampa ni cartón. Un símbolo, un sonido. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 sonidos. Hay 3 símbolos, pues hay 3 sonidos. Y ya está. La cuestión es, estos 3 sonidos, ¿a qué palabra representan? A ver, ya lleváis un rato viéndolos. Me imagino que ya os podéis imaginar qué palabra es. Es la palabra thought. 3 símbolos que son 3 sonidos y sin embargo tenemos una palabra de 7 letras. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenemos que pronunciar todas? No. Y por eso es muy interesante la fonética. Porque en inglés, sobre todo, hay otros idiomas, pero en inglés es típico que una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia. Yo siempre hago la broma de decir que estamos aprendiendo 2 idiomas en uno. Uno, el escrito y el otro, el hablado. Pues la fonética nos ayuda mucho a diferenciar cómo tenemos que pronunciar esas palabras que a veces se escriben de otra manera. Pero es verdad que a veces nos encontramos con estos simbolitos que decimos muy bien, ¿pero esto qué es? Porque este simbolito no lo puedo relacionar con ninguna letra. Esta, por ejemplo, la podría relacionar con una T, pero esto, bueno, pues esto es el sonido Z. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque sabemos un mínimo de fonética. Y sabemos que este símbolo va a representar a este sonido. Y lo bueno que tiene es que este símbolo, siempre que lo veamos, siempre va a representar el sonido de la Z. Lo pongan escrito con una TH o lo pongan como sea. Por ejemplo, si os doy esta palabra en fonética y ahora ya sabéis lo que representa este sonido, estoy segurísimo que sabéis a qué palabra escrita me estoy refiriendo. Exacto, esa think. Así que sí, yo creo que la fonética nos va a ayudar mucho. Así que vamos a estudiarlo un poquito por encima, no os asustéis. Lo primero que queremos hablar es de las vocales, porque escritas, pues tenemos 5 maravillosas vocales, pero cuando vemos las vocales en fonética, pues fijaos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ¿cuántas hay? Pues fijaos, hay la friolera de 12 vocales, 5 letras escritas y 12 sonidos de vocal. Así que los sonidos ganan por KO absoluto. Eso sí, ya vamos a ir viendo cositas que tienen en común todas estas vocales. Fijaos que de vez en cuando algunas de ellas tienen un simbolito al final, unos 2 puntitos. ¿Eso qué significa? Significa que es una vocal larga. En inglés vamos a diferenciar entre vocales cortas y vocales largas, las que no tengan el simbolito y las que sí que lo tengan. Pero es tan importante que una vocal sea corta o larga. En inglés sí. Porque fijaos, tenemos 2 palabras. Feel, que significa llenar, y feel, que significa sentir. La diferencia va a ser la vocal. Si lo vemos en fonética, veremos que feel se escribe con esta I, que es una I corta. Pero feel cambia el simbolito y este es el simbolito de la I larga. Por lo tanto, hay veces en que el cambio de una sola letra va a hacer que cambie el significado de toda la palabra.
¿Y qué os parece si vemos estos maravillosos 12 sonidos de vocales? Vamos a intentar poner una palabra para poderla relacionar. Esta, por ejemplo, tenemos la palabra cat. ¿Veis que parece una A pegada a una E? Pues justo ese es el sonido que hay. Una mezcla entre una A y una E. Cat. Esto es una A larga. Por ejemplo, la que tenemos en car. Car. ¿Y esto otro? Pues esto también es una A, aunque no os lo creáis. La que tenemos en cat. Es una A muy abierta. Es muy parecida a la A española. Cat. La E. El sonido de la E yo creo que es el que más se parece a la E española. Por ejemplo, en pen. Así que nos pongan muchas de estas que no vamos a tener problemas de pronunciarlas. Una I corta y una I larga. Una I corta como por ejemplo en it y una I larga como por ejemplo en eat. ¿Y esto qué será? Os pongo una palabra. Clock. Clock. Esto significa que es una mitad O, mitad A. Es una especie de O muy abierta. Casi, casi tenemos que poner la boca para decir una A, pero estamos pronunciando una O. Clock. Y esta otra es la O larga, como por ejemplo en ball. Hey, Kino, que te estás equivocando, que aquí pone una A y estás pronunciando una O. Sí, sí, ya sabéis que una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia. Y ya sabéis perfectamente que esta palabra se pronuncia ball. U corta, U larga. U corta, por ejemplo, en book. U larga, como por ejemplo en boot. Y vuelvo a repetir. Tenemos una doble O que se pronuncia con una U corta y aquí tenemos también una doble O que se pronuncia como U larga. Book, boot. Maravillas de la pronunciación inglesa. Y ahora vienen dos de mis sonidos favoritos. El primero de ellos tiene hasta nombre propio, la schwa. Y es un sonido de prácticamente cualquier vocal que se debilita. Por ejemplo, cuando digo esta palabra, computer, al final esa E prácticamente no suena. Computer. Ese es el sonido de la schwa y lo podemos encontrar en multitud de ocasiones. Y esta otra, os voy a poner mejor la palabra para que lo veáis. Pronunciadme esta palabra. Si me habéis pronunciado first o algo por el estilo, tened mucho cuidadito porque es un fallo de pronunciación muy típico. Esta palabra se pronuncia first, first, y es este sonido de la vocal. ¿Veis? Es una especie de E, pero súper cerrada. First. Normalmente porque hay una R cerquita que le influye. First. Lo repito muchas veces para que se os quede. Yo creo que es el sonido más difícil de pronunciar de todos los sonidos ingleses. Para ello tenéis que intentar doblar la lengua hacia atrás y así es como mejor os saldrá. First. Bueno, y así un poquito por hablar de ellas, de las vocales, yo creo que ya nos vale. Así que nos vamos a pasar con las consonantes. Como hay muchas, voy a intentar acortarlo lo máximo posible, ¿vale? Y también quiero decir que voy a intentar exagerar algunos sonidos para diferenciarlos, pero evidentemente en la vida real no se habla marcando tanto. Y vamos a empezar por el sonido de la B y de la V, que son diferentes en inglés. Por ejemplo, tenemos la palabra van, prohibir, y la palabra van, furgoneta. Van es una B, la B es bastante fuerte en inglés, van, mientras que esta otra es van, casi una B con una F, van. Y ya que nos ponemos a hablar de la F, sí, también tenemos la palabra fan, que es una F tal cual. Es decir, tenemos, digamos, de manera gradual, van, van, fan. Nos vamos con el sonido de la Z. Bueno, realmente es una Z, como por ejemplo en la palabra zebra, zebra. Y luego también tenemos el sonido de la S, una S líquida, como por ejemplo el que tenemos en cinema. Os lo marco aquí porque a veces tenemos una C y casi nunca una C es una C. Las Cs escritas en inglés se suelen pronunciar como una S, cinema. Mientras que este otro es diferente, es zebra. Luego este lo volveremos a ver, no os preocupéis. La D en inglés,
Como por ejemplo en palabras como day se parece mucho a la española, pero mucho más fuerte. Day. Un español esta palabra normalmente la pronunciaría day, day. Pero no, es que la D en inglés es más marcada. Day. Si queremos aprender a pronunciar correctamente, tenemos que acostumbrarnos a marcar estas letras más. Day. Y tiene otro simbolito raro, que sí que parece una D, y que lo encontramos en palabras como they. They. Para pronunciar esto es una D, pero tenéis que poner la lengua entre los dientes. They. Day, they. El sonido de la G, ese sonido tan fuerte de G, no lo van a tener ni el de la G ni el de la J. Por eso a veces pues, tienen problemas para decir cosas como Juan y dicen Juan. Bien, ¿por qué? Porque no existe. Sí que tenemos un sonido de G que es más suavecito, como el que encontramos en go. ¿Y la H? Pues la H tiene un sonido, es decir, tiene un simbolito, porque como norma la H en inglés sí que se pronuncia. Cuando yo digo house, esta H sí que suena. Si suena, tiene que tener un sonido en fonética, tiene que tener un simbolito en fonética. Sin embargo, si yo digo la palabra hour, aquí la H no suena, en fonética no habrá simbolito para la H. Lo que os decía de la J, cuando veáis una J en fonética, no puede ser un sonido de J. Va a ser el sonido que encontréis en you, you. Y hay un sonido un poco parecido, ¿vale? Que es este simbolito tan extraño que es doble, es esta D con este otro simbolito. Y este es el que nos encontramos en use, use. ¿Veis que como parece que haya una D delante? Tenemos you, que es como más suave, y you, juice. ¿Y el sonido de la K? Pues existe perfectamente, como por ejemplo en key, aunque a veces nos encontremos ese mismo sonido con otras escrituras, como por ejemplo quiet. En quiet, el primer sonido que se escucha es una K, por lo tanto en fonética empezaría con una K. Sonido de la L, perfectamente igual, por ejemplo en leg. Segunda parte de consonantes. La M, sin problema, monkey. La N, sin problema, nose. ¿Cómo que sin problema? Yo a veces he visto este simbolito, que también es una N. Sí, es una N, pero lo vamos a encontrar en palabras como sing, ¿vale? Sing. Cuando tenemos la fonética de sing, la G no aparece, pero sí que es verdad que esta N aparece con este rabito. Yo siempre digo que lo relacionéis. Es la N con el rabito de la G. No solamente aparece detrás la G, a veces suele aparecer también la K. Por ejemplo, en hundir sink nos pasaría lo mismo, sink, ¿vale? Sería la misma N. Sonido de la P, por ejemplo, en pen. ¿Pero os habéis fijado? Un español pronunciaría pen. Pero no, en inglés la P también es más fuerte. Pen. Ya nos había pasado antes en day y ahora nos pasa en pen. Hay algunas vocales que son mucho más fuertes. El sonido de la R es más suave en inglés. Nosotros tenemos una R suave y una R más fuerte. Bueno, pues el sonido de la R en inglés siempre es suave. A no ser que estemos hablando con un escocés que sí que tienen la R fuerte. Pero como norma en el estándar, la R es más suave. Como por ejemplo cuando digo la palabra derecha, digo right, right, right. Sonido de la S. Bueno, con la S un poquito de cachondeo, ya veréis. La S. Tenemos la S líquida, la S normalita, suavecita, como por ejemplo en Spain, Spain. Pero hay una S que nos ha salido antes, que es una S sonora. Vibran las cuerdas vocales, como por ejemplo el final de boys. Lo estoy marcando mucho para que lo veáis, ¿vale? Spain, boys. Pero esto no queda aquí. Este simbolito, que parece una S que hayamos estirado, es justo eso, una S estirada. Por ejemplo, cuando decimos she, she, para aprender este sonido simplemente tenéis que mandarme callar. Shh, ese es el sonido. She. Y bueno, para rematar las S,
os pongo un sonido que aparece muy poquitas veces, este sería el simbolito, y lo vamos a encontrar en palabras como en television. Seguimos con la T, por ejemplo, la palabra tea. Y vuelvo a repetir, no es T, es tea. Es una T muy marcada. Bien, la palabra tea puede ser que a veces la confundamos con este otro simbolito, que es el simbolito de la che. Por ejemplo, en cheese, una T inglesa muy marcada, tea. Would you like some tea? Y la che, cheese. Y también quiero poner este simbolito que ya nos ha aparecido en la introducción, que es el simbolito de la Z. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque a veces aparece cuando se escribe una T. Normalmente es una T con una H. Por ejemplo, en think. W también tenemos sonido, como por ejemplo en when. Y también quiero hacer mención a esto de aquí. ¿Esto por qué lo pongo? Porque sería la X. La X en sí no tiene un sonido propio, sino que es la mezcla de dos sonidos. El sonido de la K con la S. Cuando yo digo excited, tengo que poner estos dos sonidos. Bueno, yo creo que ya vale, ¿no? Vocales y consonantes. Ha sido un poquito largo, pero ¿qué tal si hacemos una cosa un poco más entretenida? Como os decía antes, hay muchas veces que hay dos palabras que se parecen mucho y solamente les cambia un sonido. Y por eso a veces nos confundimos y no pronunciamos correctamente. Así que vamos a ver unos cuantos. Este ya lo hemos visto antes. Es day o they. Una D normal y esta otra. Day, they. Aquí tenemos la diferencia entre una I corta y una I larga. Ship, sheep, ship, sheep. ¿Vale? Entre gato y cortar, uno de los errores más típicos. Gato hemos dicho que llevaba este sonido, mientras que cortar lleva este otro sonido. Cat, cat. Otro de las parejas más típicas a la hora de pronunciarlas. Fijaos, esta lleva este sonido tan cerrado. Y corazón lleva una A larga. Heard, heard. Y esta otra es hard, hard. Heard, hard. También, errores de principiante. Esto es una T normal, lo que pasa es que es una T inglesa muy marcada, por ejemplo en tree, mientras que este otro es el sonido de la Z. Three, tres árboles, three trees. La S normal con la S estirada. Sí, she, sí, she. Y por último veremos este otro de aquí, que sería este sonido que hemos visto antes con este otro sonido que hemos visto antes. Juice y choose. Juice, choose. Y para acabar el vídeo, no os preocupéis que ya no queda nada, vamos a hacer un pequeño juego. Os voy a poner una palabra escrita en fonética y me tenéis que decir qué palabra es. Venga, que la primera es muy sencillita. ¿Cuál es esta? Clown. Esta otra. Cuidado, que es un error súper típico. Esta es island. ¿Y por qué es un error súper típico? Porque nos empeñamos en pronunciar esta S cuando veis que en fonética no lleva S, es decir, no se pronuncia la S, por mucho que nos empeñemos. Island. Esta otra de aquí, ¿qué palabra será? Es bastante facilita. De hecho, no es una palabra, son dos. Right. El sonido de right me vale tanto como para derecha como para escribir. Y fijaos que se escriben de manera muy distinta y sin embargo se pronuncian igual. Es que me encanta el inglés, ¿cómo no me va a gustar? Esta otra de aquí también es un error bastante común de pronunciación, por eso os lo pongo. ¿Habéis adivinado qué palabra es? Cupboard. Cupboard. Si las separo y pongo por un lado cap y por el otro lado board, las pronunciaría de manera distintas. Pero cuando se juntan una palabra, cupboard.
Esta igual es un poco más difícil, pero vamos, ya hemos visto todos los simbolitos y podríamos adivinar. ¿Cómo se pronuncia? Quiet. ¿Qué palabra es? Quiet. Venga, esta me encanta. Esta me encanta porque la hemos pronunciado todo el mundo mal en algún momento de nuestra vida. Ya habéis visto cuál es, ¿no? Comfortable. Comfortable. ¿Vale? Pronunciación típica errónea. Comfortable. Pero fijaos, able no es esto. Aquí me ponen able. Comfortable. Comfortable. Y, por último, esta de aquí, un poco más extraña. Y no sé por qué cuando pienso en ella me da un poquito de hambre. Claro, porque son sausages, salchichas, sausages. Bueno, y con esto ya hemos acabado el vídeo de la fonética. Como ya habéis visto, soy un gran fan de la fonética y espero que entre todos vosotros haya más gente que esté interesada por este mundillo. Yo os prometo, os amenazo, no sé muy bien qué decir con más vídeos de fonética porque me encanta. Pero por hoy ya ha habido bastante. Nos vemos en el siguiente vídeo and remember, enjoy your English.